Espero que esta palabra los consuele, los edifique, los exhorte, los anime. Espero que salgan de aquí realmente empoderados, equipados para toda buena obra. Bien, vamos a empezar una nueva serie en honor al Espíritu Santo. Amén. Vamos a empezar una serie que se llama Espíritu Santo. Y el tema con el que quiero empezar esta serie es Sopla Espíritu Santo. El Evangelio de Juan me acompaña en esta mañana en el capítulo 3, el versículo 8. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y leo a favor de ustedes en el nombre precioso del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Bien, voy a leerlo una vez más. Es un versículo corto y dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas palabras nuestro Señor Jesucristo se las está diciendo a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo es un representante del Sanedrín, de la corte judía, de los sacerdotes que administraban la ley de Moisés. Ese era un hombre con un doctorado en Biblia. Era un hombre que sabía mucho de la palabra del Señor. Él llega a Jesús y llega a él de noche. Y dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a Nicodemo que a pesar de que él sea un maestro de la ley, no ha tenido acceso al reino de los cielos, no ha tenido una experiencia personal con Dios. El Señor le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo, es necesario que nazcas del Espíritu. Y en el versículo 8 que yo les voy a enseñar esta mañana, quiero enseñarles algunas cosas que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo y que son muy prácticas para que nosotros podamos entender la vida en el Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere. El Señor le está enseñando a Nicodemo y le dice: el Espíritu Santo no es restringido por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo se mueve de donde quiere. Habla de la libertad de la voluntad del Espíritu Santo. Habla de que no está sujeto a nuestra propia voluntad. Habla de que el viento, que es el Espíritu, puede producir los efectos que quiere en una persona. Ahora, es posible, el Señor le está diciendo a Nicodemo, es posible que una persona religiosa venga a la iglesia, practique algunas disciplinas cristianas, pero no esté siendo impulsado por el soplo del Espíritu Santo. Él está diciendo a Nicodemo: tú puedes ver a Dios obrando en mí, pero no puedes verlo obrando en ti. Él está diciendo a Nicodemo: hay gente que está en la iglesia, gente religiosa, que puede declarar lo que Nicodemo le declaró a nuestro Señor. Nicodemo le dijo a nuestro Señor: nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Hay gente que puede ver a Dios en otros, pero no puede verlo obrando en ellos. Y el Señor le está diciendo: toda esta estructura religiosa está golpeando tus argumentos
Porque tú no puedes comprender, y por eso Nicodemo llegó de noche a donde nuestro Señor. Tú no puedes comprender que Dios usa a quien quiere. Por eso la gente sufría un shock mental con nuestro Señor Jesús, porque ellos decían: el carpintero, el hijo de José. Y es que a veces estamos tan cargados de argumentos que no podemos ser movidos por el soplo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso esta mañana yo quiero invitarte a que con un gran anhelo de corazón le digamos al Señor: sopla en mí, Espíritu Santo de Dios. El Señor le está diciendo a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere, el Espíritu Santo sopla de donde quiere. A veces nuestra mentalidad ajena a la voluntad de Dios quiere cuadricular a Dios, y nosotros aún decimos a quien Dios debe tocar, pero el Espíritu toca a quien quiere. Moisés le dice al Señor: Señor, estoy cansado, estoy saturado, la carga es muy fuerte. Y Dios habla con Moisés y le dice: escoge 70 hombres, los voy a llenar del Espíritu Santo que yo he puesto en ti. Dice la Biblia que cuando Él convoca a esos hombres, el Espíritu de Dios sopló sobre ellos y ellos empezaron a profetizar, empezaron a hablar de parte de Dios. Pero 2 no fueron convocados al campamento, y el Espíritu Santo también sopló sobre ellos. Hay gente que el mundo no ha dado un peso por ellos. Hay gente que el mundo le ha dado la espalda. Hay gente que el mundo los tiene en poco, pero el soplo del Espíritu Santo de Dios está validando sus vidas y sus ministerios. Hay gente que el mundo tiró por tierra, pero el soplo del Espíritu Santo vino sobre ellos y los levantó. Hay gente que el mundo le dio la espalda y declararon que eran inservibles y que no iban a servir para nada, ni iban a lograr nada, pero el soplo del Espíritu Santo les dio vida. Y por eso la Biblia dice: de lo vil y de lo menospreciado. De pronto el hombre no te ha llamado ni te ha convocado, pero el soplo del Omnipotente te está dando vida. De pronto para el hombre tú no cualificas. De pronto para el hombre tú no calificas. No eres apto ni competente, pero el soplo del Espíritu Santo está viniendo sobre ti y está llegando al campamento y le está diciendo a aquel Moisés que tú fuiste convocado por el Espíritu Santo de Dios. El viento sopla de donde quiere. El Espíritu no está condicionado a nuestra mentalidad ni a nuestros límites. Él sopla como Él quiere, de donde quiere. Él ha determinado levantarte, muy a pesar que tu propia mente te dice que tú no calificas. Él ha determinado hacerlo contigo porque Él quiere soplar a través de ti. Y de pronto en tu casa, tu misma familia te está descalificando y está diciendo: tú no me convences. Y es verdad, tú no los convences, pero el soplo del Espíritu a través de ti va a darle testimonio a ellos de que tú eres hijo de Dios. Y a su nombre. Entonces, nosotros necesitamos el soplo del Espíritu Santo para dejar de ser espectadores de lo que Dios está haciendo en otros y nos volvamos a nosotros instrumentos de Dios para ver ya no lo que Dios está haciendo en otros, sino también lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos seguir con argumentos religiosos, venir a la iglesia por venir y decir ya cumplimos con Dios. No vengo a la iglesia
porque un argumento religioso me dice que yo tengo que venir el domingo para cumplir con Dios. No, vengo a la iglesia porque el Espíritu Santo sopló sobre mí y me puso en mí el anhelo y el deseo por estar en la casa de Dios. Eso es diferente. La Biblia dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Cuando la Biblia habla de que oye su sonido, quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo de Dios es evidente y real en un ser humano, en una persona. Dice, oye su sonido, significa que así como el viento, tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Puedes sentir su presión sobre algo. Puedes sentir su fuerza sobre ti. Puedes sentir cómo mueve la naturaleza, el viento. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes cómo esto ocurre, pero la gloria de Dios llega a una persona que el mundo tiene por inservible y exhibe su poder sobre él, de manera que la gente dice, tuvo que ser Dios el que operó en él. El soplo del Omnipotente tuvo que darle vida, porque esta era una persona adicta, era una persona que por él no podía salir de ese pecado. Pero el soplo del Omnipotente vino sobre él y el sonido del Espíritu le dio vida. El sonido del Espíritu cambió todo por dentro. El efecto visible de la presencia de Dios, el efecto indiscutible de que la gloria de Dios fue la que sopló, es que tú y yo ahora ya no estamos peleando con un pecado para dejar. El soplo del Omnipotente vino sobre nosotros y nos dio la habilidad de ni siquiera pelear con nuestra propia fuerza, sino que el soplo de Dios nos dio la capacidad sobrenatural para ni siquiera seguir en esa situación de pecado. O sea, cuando el soplo del Omnipotente viene sobre ti, tú no tienes que pelear con el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios en ti se opone a esa obra de maldad espontáneamente. Hay gente que dice, yo no puedo con este pecado. Es porque el soplo del Espíritu no está sobre él. Cuando el soplo del Espíritu esté sobre él, él va a decir, yo me he dado cuenta de que ya ni siquiera me da ganas de hacer esto que es malo. Yo me doy cuenta de que anteriormente yo estaba adicto a la cocaína, a las drogas. Y yo me endrogaba cada vez que la droga quería que yo me drogara. Pero ahora me doy cuenta que la droga no tiene poder sobre mí. Y así puede pasar en cualquier área de nuestra vida. Yo tenía un acelere por endeudarme, un acelere por entregar mi tarjeta, un acelere, era una cosa terrible. Pero esa rasquiña Dios me la quitó cuando el soplo del Omnipotente me dio vida. Y me enseñó, indiscutiblemente, perceptiblemente, el fruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en mis momentos de mayor crisis me pude parar firme. Le doy la gloria a Dios por la vida de mi esposa, porque en ese tiempo ella se siembra a mi lado y dice, no vamos a endeudarnos más, no vas a entregar más la tarjeta, vamos a creerle a Dios. Y le creímos a Dios, y Dios vino y sopló sobre nosotros. Y Dios nos sacó de una vida de endeudamiento, de una vida de financieramente hablando rotos estábamos nosotros. Era porque yo no podía en mi propia fuerza dejar mi pecado, pero el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo nos habilitó para que pudiéramos hacer lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Tú no tienes que hacer bulla para que la gente te reconozca como hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios sopla, Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo dará testimonio a quien quiera de que tú eres su hijo. Tú no tienes por qué tratar de convencer a la gente. Deja que el soplo del Espíritu
los convenza que innegablemente los frutos que está presentando tu vida provienen de Dios. Deja que el sonido, a veces nos desgastamos tratando de que las demás personas vean que nosotros estamos cambiando. Nos desgastamos tratando de que la gente nos acepte. Nos desgastamos. Oye, pero tú no ves cómo Dios me ha cambiado. Dios te puede cambiar a ti, lo cogemos como a la fuerza. Y esto no es con espada, ni es con ejército. Tú y yo tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios sople, y Él es el único que puede convencer de pecado. Deja que el sonido del Espíritu Santo se oiga, retumbe en los corazones de aquellos que te han desacreditado, y que en algún momento ellos puedan reconocer que tú eres quien eres, porque el soplo del Espíritu Santo vino sobre ti. Aleluya. Y oye su sonido. Nosotros no podíamos hacer ese tipo de ruidos, ese tipo de sonido. Nosotros éramos incapaces para hacer la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza estaba tan caída que Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Quiero hacer énfasis en esto. Nuestra naturaleza estaba tan caída que nosotros éramos incapaces de hacer lo bueno. Nuestra naturaleza estaba tan caída que éramos tan chismosos que nuestra propia lengua tenía cerebro propio y que nosotros no podíamos gobernarla. Y nosotros nos poníamos hasta la mano en la boca y decíamos: cállate, ángel. Y la lengua decía: no, Señor, yo sapeo porque sapeo. Este secreto no se puede quedar ahí, Jennifer. Yo tengo que decirlo. Y estás hablando con la persona y tienes la lucha interna. Le digo, pero dice que no es necesario que ella lo sepa. Pero le digo. Y tu lengua tiene cerebro propio. Nuestra naturaleza tan caída nos impedía hacer la voluntad de Dios. Es como el hombre que dice: yo no quiero fallarte. Y es verdad, él no quiere fallarte. Lo que pasa es que él no puede dejar de hacer lo malo porque él está esclavo del pecado. ¿Sabes qué necesita? Que el Espíritu Santo de Dios sople sobre él. Una persona desesperada, angustiada, una persona que tiene un problema muy fuerte, se encuentra angustiada, no puede dormir, las cosas se desboronan, no puede conciliar el sueño, se ha vuelto amargado. ¿Sabes por qué? Porque le falta ¿qué? El soplo del Espíritu Santo. Y dice: la paz de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios sople y que se lleve esa ansiedad. Que el Espíritu Santo de Dios sople y se lleve esa impotencia. Que el Espíritu Santo de Dios sople y se lleve esa frustración. Que el Espíritu Santo de Dios sople sobre nosotros y se lleve esa conducta inapropiada. Nosotros necesitamos lo que la palabra de Dios dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Nosotros necesitamos que el Espíritu venga.